buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Memoria, Verdad y Justicia. Esta noche les vamos a contar una historia que sin duda causó un impacto político muy importante en nuestro país y, por supuesto, como decimos siempre, también en la provincia de Mendoza. La aparición de la organización Hijos. ¿Quiénes eran estos hijos que venían a discutir lo que era el silencio y la complicidad de la democracia con la dictadura por aquellos años? Recordemos que estaban vigentes las leyes de obediencia de vida, punto final, y también los indultos, aquellos que se aprobaron durante la gestión de Carlos Menem y que le permitieron a los militares permanecer en libertad durante ese proceso. En ese contexto de impunidad absoluta aparecieron los hijos. ¿Quiénes eran aquellos que vinieron a cuestionar el sistema? Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio es una agrupación que se formó en 1995 a partir de la motivación de un grupo de jóvenes por reivindicar la lucha de sus padres, madres y compañeros. Además, la necesidad de buscar a sus hermanos apropiados y luchar contra la impunidad era un deseo presente. Hijos es una organización que existe en todo el país y además tiene regionales en 16 ciudades del extranjero. La organización está integrada por hijos de detenidos desaparecidos, asesinados, expresos políticos, exiliados y además por jóvenes que no sufrieron en su propia familia la represión de la última dictadura, pero comparten los lineamientos de la asociación. La Red Nacional de Hijos se reúne y discute políticas en encuentros periódicos y congresos anuales. No existe un presidente de la organización, sino que funciona de manera horizontal. Todas las decisiones se toman en el ámbito de la asamblea en la que participan todos sus integrantes. Hijos Mendoza realizó su acto fundacional el 10 de septiembre de 1995 en el Teatro Pulgarcito, ubicado en el Parque General San Martín, en la capital. La organización mendocina utilizó como una de sus más importantes herramientas de denuncia una campaña de escraches hacia los genocidas y sus cómplices locales. Hoy, a casi 20 años de su conformación, Hijos sigue luchando por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas de la última dictadura cívico-militar, sus cómplices, instigadores y beneficiarios. Daniel Horacio Olivencia, o Pelado como le decían, nació en Mendoza el 7 de octubre de 1950. Era un destacado deportista en esquí y andinismo y militaba en la Juventud Universitaria Peronista, la JUP, y en la organización Montoneros. Se recibió de psicólogo en la Facultad de Antropología Escolar, donde fue el presidente del centro de estudiantes. Además, poseía conocimientos avanzados en electrónica y le gustaba trabajar desinteresadamente con los sectores más postergados de la provincia. En 1975, la derecha puso una bomba en su casa y meses después fue detenido por la Policía Federal y luego liberado por la movilización estudiantil. En febrero de 1976, la colocación de una segunda bomba obligó a Daniel Olivencia a pasar a la clandestinidad y refugiarse en San Juan. Sin embargo, el 2 de enero de 1977, a los 26 años, Daniel fue herido de bala y secuestrado en la capital de la vecina provincia. Daniel Olivencia estaba en pareja con Ana Montenegro y de esa relación nació una hija, Victoria. Daniel permanece desaparecido. Jorge Antonio Olivera nació el 10 de agosto de 1950 en la ciudad misionera de Posadas. Egresó del Colegio Militar de la Nación en el año 1971. En el 75 llegó a la provincia de San Juan, en donde se desempeñó como jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, más conocido como RIM 22. Olivera integró el grupo de tareas que secuestró, torturó, violó e hizo desaparecer a la modelo franco-argentina María Nerice. También participó de las sesiones de tortura que padeció Margarita Camus, jueza e hija del gobernador de San Juan, Eloy Camus. Olivera se hallaba prófugo de la justicia desde el año 2000. Sin embargo, en el 2007, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó su detención y la de otros oficiales y suboficiales del ejército. Olivera estuvo un tiempo prófugo hasta que en noviembre del 2008 la Policía Federal lo detuvo cuando salía de su casa en Buenos Aires. La Justicia Federal en San Juan lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Días después de la sentencia, Olivera logró fugarse nuevamente junto a Gustavo de Marchi en julio del 2013. El Estado ofrece una recompensa de 2 millones de pesos para el que aporte datos que sirvan para lograr la detención de Jorge Olivera. Gustavo Ramón de Marchi, alias el Loco de Marchi, se desempeñó durante la última dictadura cívico-militar en el RIM 22 de San Juan con el cargo de teniente primero. Además, era jefe de la compañía Comando. Gustavo Ramón de Marchi era miembro de la patota militar dedicada al secuestro y la tortura en San Juan. Fue uno de los responsables del centro clandestino que funcionó en la vieja legislatura, por donde pasó como detenido el gobernador José Luis Gioja. En el megajuicio que se inició en el 2011 en San Juan, por delitos cometidos durante la última dictadura, de Marchi fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La justicia encontró culpable a Gustavo Ramón de Marchi por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, abuso deshonesto y asociación ilícita. El 25 de julio del 2013, Gustavo Ramón de Marchi escapó del Hospital Militar de Buenos Aires junto a Jorge Olivera. Ambos habían sido sentenciados 3 semanas antes. De Marchi continúa prófugo y es buscado por la justicia. Pesa sobre él el ofrecimiento de una recompensa de 2 millones de pesos. En este segundo bloque de Memoria, Verdad y Justicia vamos a escuchar algunos testimonios de los miembros de Hijos aquí en la provincia de Mendoza y también de la agrupación de hermanos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y qué piensan sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en este 2014? Yo empecé en Hijos al principio, en el 95, cuando se empezó a formar en Mendoza y en varios puntos del país. La experiencia en general ha sido sumamente positiva en el sentido de, por un lado, una parte personal que tiene que ver con hacerse cargo de la identidad y empezar a reconstruir aspectos de la vida personal y familiar. Eso lo pude hacer específicamente a partir de Hijos. Antes verdaderamente era una parte de mi historia que la tenía negada. Entonces en Hijos encontré un ámbito en el que pude compartir eso con gente que había pasado por situaciones similares o no tan similares, pero que compartía los objetivos que tenía la agrupación. Y bueno, a partir de ese momento siempre ha sido la tarea de buscar maneras de sostener la memoria, de reclamar justicia. Bueno, hemos desarrollado varios trabajos, varias acciones y siempre ha sido con esos objetivos. Los scratches en Mendoza, como en todo el país, tuvieron que ver con una situación en que la impunidad estaba garantizada para los militares y sus cómplices. Es decir, había leyes que garantizaban que a los tipos no se los podía juzgar, ni mucho menos citar a declarar. Entonces, ante esa situación, surge esta idea de ir hasta el propio domicilio de esos represores y denunciarlo ante sus vecinos. Es decir, ya que no se conseguía una condena legal, conseguir que la condena fuera social. Y eso realmente creció y se fue desarrollando de una manera muy interesante porque también notamos que era mucha la gente que estaba incómoda con esta situación de impunidad y sobre todo, bueno, fue una manera también de reflotar un tema que por distintos motivos también iba quedando en tercer o cuarto lugar dentro de la agenda de los problemas sociales de la época. Entonces, bueno, a partir de la organización, de la comunicación entre militantes, con militantes viejos y nuevos, fuimos armando una base de datos de los represores de Mendoza y a partir de ahí logramos hacer algunos scratches que para nosotros fueron muy importantes. Hay varios genocidas a los que fueron escrachados que después murieron en libertad. Es decir, yo sé que eso no es justicia lo que se hizo, pero sí fue una instancia en la que públicamente pudimos expresarnos y en la que esas personas que habían sido dueños de la vida de toda la provincia tuvieron que esconderse o irse. Entonces, bueno, para nosotros fue importante y así como ayer hicimos los scratches, hoy estamos acá en los tribunales viendo cómo esos mismos militares están siendo juzgados. Así que lo consideramos parte de las mismas tareas que se vienen haciendo. Es gran parte, digamos, de mi vida, por decirlo de alguna manera, militando por los derechos humanos, específicamente por lo que fue todas las secuelas, digamos, que dejó en la familia, en la sociedad, el golpe cívico-militar. Hijos nace en el 95
a nivel nacional. Como en todas las provincias hay y hubieron desaparecidos, personas que fueron, digamos, desaparecidas forzosamente. Nosotros empezamos a agruparnos, a contarnos nuestras historias. Hijos en su momento eran hijos de desaparecidos, hijos de expresos políticos, hijos de exiliados. Ya a partir del 2000, o sea, 5 años después, se abre la población, o sea que podía entrar quien estuviera, digamos, de acuerdo con nuestros lineamientos básicos, que en su momento, cuando no había juicios como los hay hoy, uno de los lineamientos era si no hay justicia hay escrache. Teníamos una comisión que trabajábamos dando clases en los colegios, hoy lo seguimos haciendo, en colegios secundarios, en CENS. Otro de los lineamientos era la búsqueda de nuestros hermanos apropiados. Es un lineamiento muy fuerte que hay en hijos, la restitución de nuestros hermanos apropiados. Hijos fue como el país, ¿sí? Fue aprendiendo a hacer una agrupación horizontal, no tenemos presidente, nuestras decisiones todas se eligen por consenso. Es una agrupación que en su mayoría, digamos, somos personas que tenemos hoy entre 30 y 40 años. En un momento fue muy fuerte la presencia de hijos en las calles, con lo que yo decía anteriormente de la justicia, a no haber justicia en su momento, o para hacer un poco de historia, lo que eran los juicios por la verdad, que fueron unos primeros esbozos de juicio en donde los culpables se podían sentar en el banquillo de los acusados, pero con una simple figura que era el de testimonio, el de dar testimonio de lo que ellos habían vivido. Después de ese coletazo de mini justicia, semi justicia, empezamos más fuerte nosotros a tener una presencia callejera junto con otros organismos como familiares, expresos políticos luego, que fue con el eslogan o con la pauta de si no hay justicia hay escrache. Ahí fue que hicimos muchos escraches en Mendoza. El que yo recuerdo mucho, porque fue un escrache que fue muy masivo, fue, digamos, impactante para la sociedad, tuvo mucha repercusión, fue el juicio callejero, el escrache a Carelli, ahí en las torres del Siria y calle San Juan. Creo que hay algo que moviliza a hijos, que es pedir justicia, pero pedir un mundo más justo. Que eso también era uno de los lineamientos que lo tomamos de la lucha de nuestros viejos, la reivindicación de la lucha de nuestros viejos. Y que era un mundo más justo, que no es un mundo ideal, que es un mundo donde va a haber gente que piense distinto, pero que no haya que anular al otro. Y hoy estamos, a diferencia de lo que era el escrache callejero, estamos haciendo intervenciones en tribunales federales, como hijos y como parte de la Comisión Hermanos. Seguimos pidiendo justicia para estas 6 embarazadas en Mendoza, 6 parejas embarazadas que sus familias siguen esperando a su sobrino, a su sobrina, a su nieto o a su nieta. Decir, si tenés dudas sobre tu identidad y crees que sos hijo de desaparecidos, acércate a Hermanos Mendoza. Nuestro teléfono es 154-605-552. Bueno, Hermanos es una comisión dentro de Hijos que nace en el año 98, o sea, Hijos se funda en el año 95 y 3 años después se funda Hermanos, con el objetivo de restituir a nuestros hermanos y hermanas apropiados durante la última dictadura. Para eso tenemos 2 formas de trabajar. Una es la presentación espontánea, donde una persona se acerca voluntariamente creyendo poder ser hijo o hija de desaparecidos, y la otra son datos que nos aporta alguien de una X persona que cree que puede ser hija de desaparecidos. En ambos casos iniciamos una investigación para ver qué posibilidades reales puede llegar a tener esta persona de ser hija de desaparecidos, y bueno, luego de hacer una serie de actividades en la investigación se da con el análisis de datos genéticos. Permanentemente se acercan a nosotros personas dudando de ser hija de desaparecidos. Por ahí sí se aumentó cuando apareció Guido Montoya Carlotto, ahí sí como hubo un auge, digamos que todo, Estela es la abuela más famosa. Al recuperar a su nieto se generó
un zamarrón en la sociedad, entonces la gente se empezó a acercar muchísimo más de lo que se venía acercando. Pero nosotros permanentemente estamos analizando la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la que extrae la muestra genética, donde viene a Mendoza, viene 2 veces al año. Entonces nosotros todos los años analizamos 2 veces a quienes creen que pueden ser hijos desaparecidos. Es muy importante decir que, por un lado, que es fundamental la concientización de la sociedad, porque si pasa muy seguido que alguien dice, ay, para mí mi vecino es hijo de militar y puede ser hijo desaparecido, pero ya vive bien, no le vamos a arruinar la vida. Es fundamental la concientización de la sociedad, saber que el derecho a la identidad es un derecho que fue robado durante la última dictadura, que permanece vigente. En la Argentina quedan 400 jóvenes que todavía no han recuperado su identidad. Entonces, sin la colaboración de toda la sociedad en su conjunto, no vamos a llegar a encontrarlos. Han pasado 38 años y apenas se han encontrado más de 100. Nosotros decimos que son 500, faltan 400 jóvenes. Entonces, si no hay una concientización real, vamos a tardar mucho tiempo y quizás no terminemos de encontrar a nuestros hermanos apropiados. La aparición de la organización Hijos a mediados de la década del 90 fue algo muy importante, no solamente para la Argentina, sino también para nuestra provincia, Mendoza. Cuando los miembros de la organización empezaron a hacer los denominados scratches para señalar dónde vivían los represores y que la comunidad pudiera saber qué habían hecho esas personas, sin duda significó un salto cualitativo en la vida democrática de nuestro país. Estamos con Lorena Membrive, que es una integrante de la organización Hijos, que se ha incorporado hace pocos años, pero que tiene una actividad muy intensa desde entonces. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, acá ¿Bien? estamos. Sí, ¿Acompañada? Sí, totalmente. Ella es una pequeña militante. Muy bien. Desde la panza nos acompaña. Lorena, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo te incorporás a la organización? ¿Qué ocurrió con tu papá, con tu familia? Yo me incorporé en el año 2010, en realidad cuando se dio origen a la agrupación acá en Mendoza, allá en los 95, estuve en un par de reuniones, pero luego yo soy titiritera y me dediqué a viajar por toda la Argentina y por toda Sudamérica durante un buen tiempo, así que no estuve presente en la lucha más fuerte de Hijos, ¿no? Con todos los scratches. Y mi historia de por qué estar en Hijos es porque, bueno, soy hija de un detenido desaparecido y sobrina. Tengo tanto mi papá, Miguel Membrive, que desaparece el 9 de junio del 77 en Rosario. Él era militante de Montoneros, campesino, arduo militante del campo, primeramente en las ligas agrarias y luego su militancia ya más comprometida desde Montoneros. ¿Y por qué decidí sumarte a la organización? Y en el 2010 ya venía hace un tiempito, bueno, yo realmente, mi viejo siempre estuvo presente a través de los relatos de mi mamá, quizás no en un recuerdo así de él. Él desaparece cuando yo tengo 2 años y medio, así que no tengo imágenes quizás conscientes, pero recibo toda su vivencia a través de mi mamá. Y bueno, desde ahí, desde muy joven, o sea, yo empiezo a hacer teatro y bueno, y a los 15 años, cuando yo vuelvo acá a la Argentina, pues mi mamá es chilena, ella era militante allá en Chile del partido MAPU, también un partido de izquierda muy comprometido, del ala guerrillera también. Cuando es el golpe en el 73, ella viene acá a la Argentina. Y bueno, ya al tiempito ya se casan con mi papá y bueno, y al tiempito vengo yo. y bueno, y ella ya estando con los dos y los tres, acompañándolo siempre, pero cuando desaparece mi viejo, ella vuelve a Chile. O sea, toda su familia estaba allá y bueno, la situación estaba muy difícil. Mi viejo desaparece en Rosario y ella estuvo un tiempo en Rosario y luego nos quedamos en San Luis un tiempito a la espera de, bueno, por ahí sucedían situaciones en las que se encontraban y luego se encontraban, ¿no? Pero al paso del tiempo, o sea, eso fue en junio, ya en diciembre ya las expectativas de encontrarnos nuevamente eran difíciles. Así que ella decide volver a Chile y bueno, y allá yo ya hago toda mi niñez, parte de niñez y adolescencia. Pero a los 15 años, como te decía, adopto todo un compromiso
Y cuando vuelvo acá a la Argentina a ver a mis abuelos, a encontrarme con mis primos, con parte de mi historia, yo le digo a una de mis tías que bueno, que yo sigo muy comprometida, pero quizás con otras herramientas, muy comprometida por la lucha que llevaba mi padre adelante, pero con otras herramientas como las del teatro. Y es así que aún hoy en día, siendo titiritera, actriz y hoy coordinadora de un espacio cultural, seguimos levantando las banderas de la justicia y bueno, y arduamente en hijos, ¿no? De la verdad, de la justicia, de la memoria. Y actualmente están buscando a un tío tuyo en el cuadro 33. Y sí, sí, porque en realidad dentro de la cronología de la familia, que es un poco, bueno, esa cronología media siniestra, ¿no? Porque el primero que dentro de la familia, él desaparece también después, pero en realidad él cae en un atentado, o sea, que está sentado y entra al cementerio de Capital con nombre y apellido. Entonces él está sentado, no como NN, sino con nombre y apellido y dentro de una situación de confrontación, ¿no? Como ponen en ellos. Eso es en el año 76 y por esa situación nosotros nos vamos de acá de Mendoza, nos vamos a Rosario. Y mi viejo desaparece en 77 y luego mi tía, Isabel Membrives, compañera de Juan Carlos Charparín, desaparece en el 78. ¿Cómo estás viviendo esta etapa actualmente? Se te ve muy activa participando en los juicios, bueno, hay mucha actividad que tiene que ver con los 24 de marzo, la organización, la movilización, la participación. ¿Cómo estás viviendo esta etapa actual? Y luego yo ya de mis viajes volví por ahí en el 2002 y ya estando acá empecé como a acercarme mucho más a los compañeros, a toda la militancia y en derechos humanos. Y luego en eso me encontré bueno, con Albita y cuando ya en el 2010 la organización como vuelve a renovarse porque además se venía todo el trabajo de los antropólogos en el cuadro 33, el inicio de los juicios acá, el primer juicio acá en Mendoza, en la ciudad, y hacen una convocatoria a compañeros que teníamos historias, pero que no estábamos activamente en la agrupación. Y de ahí en más es una parada. Ha sido realmente muy agradecida a los compañeros porque yo como siempre les he dicho, bueno, y realmente para mí ha sido importante, muy importante encontrarme con ellos porque ha sido encontrar una familia que tenemos muchas historias parecidas, que nos acompañamos y para mí realmente es un agradecimiento enorme que me hayan de vuelta convocado y estar acá es para mí un gran compromiso y es mi militancia diaria. O sea, de ahí en más hemos estado en el cementerio, luego en tribunales y con ella en la pancita siempre estuvimos, después de bebé ha sido la bebé que ha estado en los juicios. Y creo que es muy importante para toda la sociedad, todo lo que se está dando hoy por hoy. O sea, realmente el que haya memoria viva, que haya juicio, que surja la verdad, nos reconstruye como sociedad y a todos los que estuvimos más directamente tocados, ¿no? ¿Por qué la necesidad de que ella participe también? No sé, ella es como es mi solcito. Es mi solcito y bueno, no sé, creo que justo, mira, me hiciste acordar, en el tercer juicio nos sacaron una foto, ella estaba muy bebé y nos sacaron una foto y unos compañeros de Capital, de Hijos Capital. Y hace muy poquito, este año, ellos se comunican por el Face preguntándome si esa foto la podían utilizar para un documental que ellos están haciendo allá en la ESMA y para hacer un mural grande. Le digo, sí, encantada, por favor. Y justamente el contenido de lo que ellos están trabajando en ese documental es el tema de la resistencia, ¿no? Los hijos con sus hijos. Entonces, bueno, acá estamos, los hijos con sus hijos. Y ahí sí es que salimos las dos en un mural casi de 5 metros, estamos allá en la ESMA. Y justamente estamos con una foto de
de mi papá y bueno, son las nuevas generaciones. Lorena, muchas gracias por venir. No, Muy gracias amable, a ustedes. y por traerla. Lorena Membrive es miembro de la organización Hijos, es una organización que está muy activa y que sigue todos los lunes y martes que se realiza el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad allí en los tribunales federales, y como siempre le decimos, es un lugar al que hay que ir, hay que estar y participar. Solamente hay que llevar el documento nacional de identidad para poder escuchar lo que allí ocurre, aunque sea el horror y muchos digan no, pero ¿por qué voy a ir a ese lugar? Es la memoria también y es la verdad. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Un grito profundo. La muerte nos ronda. Grita justicia. Sienta en el banquillo a los asesinos, poseídos, enajenados, sanguinarios. La muerte nos ronda. Remueve sus conciencias envejecidas y se los lleva perpetuando el silencio, sin decirnos dónde están. ¿Dónde están? La muerte nos ronda. Desaparece a nuestros seres queridos porque son el cuerpo del delito. La muerte nos ronda y es parte de un plan maquiavélico ideado para aterrorizar, enloquecer y robar. La muerte nos ronda, entrelaza nuestras manos, nos une, fortalece, nos hace estar vivos, inclaudicables, creyendo ayer, hoy y siempre que un mundo mejor es posible, con verdad, conciencia, justicia y libertad.